Wow. Me ha agradado. Hay una iglesia. Me ha agradado. No. ¿Qué? Hola a todos, estamos de nuevo juntos. Así es, estamos de nuevo juntos. ¿O es una ilusión óptica? No, no es ilusión óptica. Recién volvimos de nuestros viajes, show de Polonia y ese de Italia. Sí, si no viste esos videos te los dejamos acá arriba. Y te recomendamos también que te suscribas porque pronto se viene el mejor video de Italia, de mi viaje, que organicé el viaje porque quería ir a este destino, que ahí te voy a estar mostrando unas imágenes de este lugar, no te voy a decir cuál es. Y quiero que me digas en los comentarios si sabes qué lugar es y si tenés ganas de que suba este video. A ver, vamos a chequear tu intuición. Hoy le voy a estar mostrando a Ania 20 curiosidades de Argentina. Vamos a estar reaccionando a un video. Capaz hay algunas curiosidades que yo no conozco, así que pido por favor me tengas piedad en los comentarios después. Capaz yo tampoco. Claro, capaz sabes vos, mirá, no. Pero vamos a ver 20 curiosidades de Argentina, a ver qué tal. ¿Por Bien. qué? Porque este año estamos organizando con Ania, ¿qué cosa? Vamos a organizar nuestro viaje a Argentina. Exactamente, este año vamos a ir a Argentina, así que ya la estuve preparando. Estoy preparando, ¿viste? Tiene alcohol de mate, bueno, ya está. Sabe jugar el truco, ya saben nuestros chistes de doble sentido. Pero hoy queremos ver 20 curiosidades de Argentina. Así Ania va a estar mejor preparada cuando vayamos. Exacto, sí. Me encanta mucho Argentina, eso es lo que quería decir. Y también pienso que estas curiosidades me podrían ayudar en futuro para saber, no sé, más cultura de Argentina, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Así, esto creo que me va a ayudar. Dale, pero bueno, sin más, ¿vamos a arrancar? ¡Arrancamos! Bien, ¿entonces ya está lista? Sí, listo. Dale, vamos con las curiosidades. Vamos a ver. Argentina es uno de los países más interesantes y llamativos de América del Sur. Los datos curiosos de Argentina los encontramos tanto en sus tradiciones como en su cultura, que son dos de los motivos más importantes para que se postule como uno de los países de Sudamérica que más visitantes recibe al año. 20 curiosidades de Argentina, el país del tango y las 1000 culturas. Las 1000 culturas. Ajá. ¿Por qué? 1. Argentina es el octavo país con mayor superficie del mundo. Ocupa esto? 2.780.000 El espacio que tiene, superficie es lo grandote que son. Ajá, ok. O sea, el terreno que ocupa. Más grande de que Sí. en Sudamérica. Del mundo, decía. A ver, vamos a El otra. mundo, pero Rusia no. Con mayor superficie y el octavo, número 8. Octavo. Número 8. Perdón. Argentina es el octavo país con mayor superficie del mundo. Del mundo, sí, pero Ocupa el 2.780.400 kilómetros cuadrados. 2. La población se acumula especialmente en la ciudad de Buenos Aires Mira. y en las regiones Sí, situadas eso más es al norte, esperable. dejando las Claro. provincias del sur, así como la región sorprendente. antártica correspondiente con una densidad de población más baja. 3. A finales de 2001 y principios de 2002, Argentina No. tuvo 5 presidentes ¿Serio? distintos en un ¿Por espacio qué de 5? ¿Cómo? ¿Durante 2 semanas? Sí, ¿Cómo? y había demasiados problemas y nadie quería estar al frente del gobierno. Fue una crisis muy grande, quizá la crisis más grande de Argentina. Entonces nadie quería estar al frente de eso. Entraban y iban rotando, parecía una calecita. O sea, no nos vamos a meter en la situación política y explicarte todo el contexto. Después si querés te muestro un videito o algo que... Dale. Porque es largo, no se puede explicar solamente por Pero 5 presidentes durante 2 5 presidentes Qué durante locura. 2 semanas. Sí. Creo que un récord en el mundo, ¿sí? Sí. Bueno, este lo estuve estudiando yo para rendir economía argentina. Sí, mira. 2 semanas. 4. Maradona. El célebre jugador de fútbol argentino, Dios. Maradona, es adorado como un dios. Solamente en En Argentina. 1998 sus En fans Italia crearon también. la iglesia ¿en Venezuela? maradoniana. Sí, creo. pero... 5. Hay una iglesia. Maradona. Está la iglesia maradoniana. No, Sí. no puedo creer. Pero hay mucho igual en Italia, yo sí. creo que en Nápoles también creo que se lo considera Dios. Es solamente como una church, solamente para Maradona. Sí, Solamente una para iglesia para Maradona, sí. Una iglesia para Maradona. ¿Y es chiquita o grande? No sé. ¿Y en No sé. Buenos Aires o dónde? No sé, eso no sé. Si Déjanos en alguno de ustedes, comentarios si si alguno de ustedes saben un poco más de eso de la iglesia maradoniana, nos pueden dejar en los comentarios. ¿Verdad? Qué interesante. Sí, en Ucrania, por ejemplo, tenemos un montón de iglesias en cada lado. ¿De Maradona? No, lamentablemente no, ¿viste? Porque el Maradona es solamente Dios en Argentina. Y Italia, como En dice. Italia, sí. Y Capaz en encima, otros lados, no sabemos. No sé, yo no sé. sí, no, entonces yo
en Argentina, creo, o sea, capaz en otros lugares también, pero para mí lo más Donde hay fuerte... argentinos, sí. Para mí lo más fuerte es en Argentina y en Nápoles. Ni siquiera en toda Italia, Nápoles. Sí, ¿Te acordás que vimos la serie sí, de Maradona? Sí, vimos una serie de Maradona, fue súper interesante, te recomendamos. Yo creo que ya la habrán visto la mayoría. Sí. Pero bueno, vamos a ver con el tango. Dale. El tango es El argentino. tango es interesante, sí, porque siempre me gustaría aprender cómo se baila el tango. 5. ¿Sabías que el tango es originario de Argentina y comenzó a bailarse a No. mediados del siglo XIX en zonas marginales? Es un baile tan apasionado que hay quien lo describen ¿Sí? como hacer el amor en posición vertical. Hacer el amor en posición vertical. ¿Eh? No la había escuchado Esto esa. me gusta esta frase. ¿No la habían El escuchado amor. ustedes esa frase? El amor en posición vertical. Hacer el amor. Sí, yo sé. Ah, ok. Esto yo sé. Pero ¿sabes qué? Última vez fuimos, cuando fuimos en Polonia con ese, queríamos bailar tango y fuimos a un tango, esto fue nuestra primera clase de tango de Argentina. ¿Y qué pasó? Y cuando ella dijo, o sea, era en Polonia esto, y cuando ella dice que yo soy argentino, todos eran como, debes saber bailar tango re bien. Y era un curso avanzado de tango, o sea, gente posta que bailaba re piola. Y cuando escucharon que yo era argentino, era como, mostrarnos cómo se baila. Y yo era Pro, Dios de tango argentino. Ay, yo la pasé re mal. La pasé re mal y digo, no, poneme cumbia santafesina. ¿Qué tal? Sí, nosotros bailamos estos bailes, ¿cómo se llaman eso? Con cumbia santafesina, Sí. como baile así. Y después de bailes de 20 minutos nos fuimos porque no, esto fue para los avanzados y nosotros bailamos una cosa a otra. 6. Si excavaras un pozo en Buenos Aires hasta atravesar el planeta, aparecerías prácticamente en la localidad de Het, cerca de Shanghái, en China, aunque en el mar. Perdón, ¿qué? 7. Si haces un pozo en Buenos Aires y te vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, salís en China. O sea, de Buenos Aires y abajo. Abajo China. Sí, si haces un pozo de repente para abajo así, sí. está Buenos Aires y el otro lado está China. ¿Cómo lo chequearon? Estaban caminando todo el tiempo. ¿Alguien Locos. habrá hecho ese pozo? 7. El origen del nombre de Argentina Argentum. deriva de la palabra Eso, latina eso. argentum, que significa plata. Plata, Así, plata, ¿y Argentina qué? significaría Lo que no- justo lo que no literalmente tenía. tierra plana. Y fue el nombre que los Lamentablemente. españoles dieron a esta región de Pero América Ucrania, cuando lo mismo. descubrieron las grandes cantidades de este mineral que había en la zona. 8. Argentina cuenta con zonas que disfrutan del llamado clima mediterráneo. Esto hace que se pueda cultivar la vida de origen europeo, lo que conlleva también la elaboración de vinos propios que son Los vinos. muy cotizados internacionalmente. San Juan. Qué bueno. 9. Hay un dinosaurio que lleva el mira. nombre de Eso no Argentina. sabía. Qué Se trata bueno. del argentinosaurio, Argentino. y se ¿Y que vive? caracteriza porque llegaba a medir más de 40 metros de alto y unos 18 metros de ancho, lo que lo convierte en uno de los más grandes que se han descubierto El hasta más ahora. grande. Wow. El más grande es el Diego. No. Pensaba Argentina. que eso, Messi. Messi también, Messi también. los dos. No, pero no. Dinosaurio argentino. No sabía ¿Qué? eso. No sé, ¿alguno de ustedes tenemos acá alguno Un pro Alguno- de sí. dinosaurios. que nos tire la info? Sí. Vamos, sigo. A Menonitas. pesar de que Argentina es uno de los países más desarrollados de Sudamérica, Ah. los menonitas son un pueblo que vive en algunas Grupo. zonas de la Grupo Pampa y alemán. que han optado por vivir de forma similar a como se hacía en la Edad Media, sin electricidad, automóviles y otros dispositivos propios de la época actual. De hecho, se podría decir que son la versión argentina de los Amish de Estados Unidos. Claro. 11. En Argentina tienen el mayor número de psicólogos esto por fue cápita del mundo. lo que... En 2012, un estudio Esto fue para mí lo más como loco, una sí. locura para mí ¿No te porque sorprendió? me sorprendió porque sí, en Ucrania por ejemplo hay como ese pensamiento de antes que la gente piensa si tenés un psicólogo y lo visitas, si está vos sos re loco y no es así, ¿sabes? Me gusta que en Argentina la gente son más modernas y visitan. Si tienen algunas dudas, problemas o quieren charlar con alguien, es normal y tienen sus Psicólogo. psicólogo. Eso Sí, es sí. muy bueno. Y me parece algo muy importante porque uno por ahí se centra en la salud Sí, física, sí, pero la sí, salud mental también es importante. claro. Así que me parece algo muy positivo para Argentina. Sí, la verdad yo nunca fui a un psicólogo porque mi psicólogo es ese. No, Estoy pero charlando con vos y si tengo no sé, dudas, problemas, te digo y vos me quedas, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y es gratis, mira, perfecto. No. señaló que hay 202 psicólogos por cada 100.000 habitantes del país. Wow. 12.
De media, en Argentina pasan 20 horas a la semana escuchando la radio, No. lo que significa que son el país más radiofónico del mundo. ¿Qué? Mira, qué 13. bueno, por eso, si también escuchas radio 20 horas por la semana, tenemos 2 o 3 videos donde nosotros fuimos a radio online y nos damos entrevistas, así que si escuchas radio, si estás interesado por eso, puedes ver nuestros videos de radio acá arriba, porque nosotros dimos algunas preguntas, o teníamos unas preguntas muy como íntimas o un poco como no sé, difíciles, no sé cómo lo puedo decir. Pero si lo quieres ver, está aquí arriba. Esto es una forma corta, también puede ser. Re larga. Porque quería dar detalles. Está perfecto, está perfecto. Era chica, Está ¿qué querés? perfecto, charla, tranquilo. Muy bien. Vamos, este video va a durar 45 minutos. Charla. Gracias, mi psicólogo. ¿Cómo? Gracias. Eso me gusta. ¿Viste? Por eso, ¿sí? A ver, vamos a ver, quiero ver qué dice este de Messi. 13. En la provincia natal del famosísimo futbolista Leo Messi hicieron un comunicado recordando que está prohibido llamar a un hijo con el apellido de otra persona. Hicieron esto para adelantarse la riada de personas con la intención de poner como nombre Messi a sus hijos que preveían. ¿Cómo? Eso no lo entendí. Que querían ponerle Messi, pero no entendí si de apellido o de nombre. Prohibido Apellido. llamar a un hijo Messi, capaz que se llame Messi. Ah, solamente un hijo. Que se llame, ¿Cómo? que el nombre me llama Ezequiel, que me llame Messi. A ver, o que me llame Ezequiel Messi, a ver cómo es. Fónico del mundo. 13. En la provincia natal del O sea que, famosísimo la provincia Natal. natal es Santa Fe. Ah, sí, mira. futbolista Leo Messi hicieron un comunicado recordando que está prohibido llamar a un hijo con el apellido de otra persona. Hicieron esto Sí, para con el adelantarse apellido. la riada de personas con la intención de poner como nombre Messi a sus Claro, hijos que preveían. 14. El primer largometraje de animación fue obra de un argentino, Quirino Cristiani. Lo creó en 1917 y su título era El Apóstol. ¿Es film o qué? Sí, Quince. animada. Argentina fue el primer país latinoamericano en legalizar los matrimonios del mismo sexo. Wow, eso no sé. Primer país latinoamericano. 16. Las cataratas del Iguazú son uno de los tesoros de Argentina. ¿No es eso? Su belleza es tal que cuando Eleanor ¿puedo Roosevelt las escuchar visitó, unas? se dice que exclamó «Pobres cataratas del Niágara». Pues, a pesar de que son espectaculares, no podían compararse con las del Iguazú. Miren, Wow. no, son la verdad, son impresionantes. ¿Ya fuiste allá? Sí, fui. ¿Dónde está esto? En el norte de Argentina. Ah, es norte. Sí, Ah, es más, tiene las cataratas del Iguazú, hay una parte que es de Argentina y una parte que está de Brasil. ujú. Y también está Paraguay ahí, que está la triple frontera. Pero creo que Paraguay no tiene ninguna parte de las cataratas. Me gustaría yo ir allá. Sí, igual creo que en diciembre, calculo que ustedes van a pensar igual, en diciembre en las cataratas del Iguazú va a ser mucho calor para ahí. Conociéndote a vos, calor? que es el norte de Argentina. Tengo En el- solamente una pregunta. ¿Qué es mucho calor para los argentinos? Y 40 grados, pesado, húmedo. Wow. No, para ucranianos hace mucho calor, es ya 29 grados. Mm, Así. No, ahí en el norte, en las cataratas en diciembre va a ser más calor. Wow. Así que vamos a ver la próxima vez que vayamos en invierno o en primavera, ahí podemos ir a las cataratas. 17. La ciudad más austral del mundo está en Argentina. Se trata de Ushuaia y es la capital de la provincia de Tierra del Fuego. La Es- Tierra del Fuego. Sí, eso es bien al sur de Argentina. Ajá. ¿Por qué se llama Tierra del Fuego? Es otra cosa que no sé. Me doy cuenta que hay muchas cosas que no sé. Yo les pido a ustedes que me perdonen si por ahí dicen, che, ¿cómo no sabes por qué se llama Tierra del Fuego, Tierra del Fuego? Pero bueno, no lo sé. Si vos lo sabes, ¿me podés dejar acá abajo por qué se llama Tierra del Fuego? ¿Tiene alguna explicación o solamente es por eso? Yo creo porque en este Ushuaia Ushuaia. y eso es lo que Ushuaia. por primera vez apareció fuego. Esto es mi pensamiento. Puede ser, tendría sentido. O, por ejemplo, porque tiene una fiesta y como saltando de fuego. En Ucrania se llama una fiesta cuando se salta Claro. en fuego. Como entre, ¿cómo se dice? Sí, sí, arriba del fuego. Arriba del fuego. No sé, Sí. nunca. Es una tradición muy loca de Ucrania, entre otras tantas locas que tienen, que te dejamos un video acá arriba, donde ella nos cuenta tradiciones ucranianas. Hay algunas que dices, ¿qué haces? Me encanta que nosotros culturas tenemos muchas cosas diferentes y podemos como compartirlos y como decir, wow, qué locura, en mi cultura es otro, es diferente, sí. Vamos a ir Está allá. bueno. Eso es para otro viaje. Argentina es muy grande, entonces no se puede hacer todo junto. O sea, Santa Fe, donde vamos a ir principalmente, está cerca, ponele, de Córdoba, Entre Ríos, está la zona central. Pero después, al norte de Argentina, Ujú.
hay que ir, desde mi punto de vista, cuando no hace tanto calor, o sea, en diciembre no. Pero diciembre es una buena fecha también para ir al sur, que el sur generalmente hace más fresquito. Mira. Y el sur está bueno. Y ahí el sur está Ushuaia, Bariloche, tenés el Bolsón, Calafate, o sea, tenés un montón de lugares re lindos que podemos ir ahí. Pero no podemos hacer todo en un solo viaje. Distancias son muy largas. O podemos tomar avión LATAM, por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, vamos a seguir viendo las curiosidades. De Ushuaia y es la capital de la provincia de Tierra del Fuego. 18. A pesar de que el fútbol es tan popular en este país, el pato es el deporte nacional. ¿Pato? Se trata de un deporte que se juega a caballo y que en un origen usaba un pato de verdad para anotar tantos, por lo que era bastante brutal. Pero pato es un animal. El animal, ¿no? sí. Es un animal pato. ¿Y Sí, qué es? sí. Pero Y es usaban como para jugar y se tiraron un pato. un pato. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que yo no sepa eso? Deporte nacional. Deporte nacional. Tuve que hacer una parada técnica, mucho mate y bueno, Alia no se la aguantó, tengo que esperar un ratito. ¿Ustedes todo bien? ¿Alguien, por ¿Qué? favor? ¿Hablaste solo, mi Sí. amor? ¿Qué pasa? No, como que solo, ¿Con quién hablaste? con todos ellos. ¿Sos re loco? No. Pero bueno, seguimos. ¿Verdad? Para anotar tantos, por lo que era bastante brutal. Brutal. Uf. 19. Dos de los grandes y más deliciosos inventos argentinos son el dulce de leche y el alfajor. ese Y es el mejor. agradecidos Sí. estamos por ambas aportaciones. No probaste nunca alfajores, vos también. No, dulce de leche sí. 20. En Argentina habitó hace entre 8 y 6 millones de años una de las aves más grandes que han existido. ¿Dinosaurios? Se trata del Argentavis magnificens y se cree que la envergadura de sus alas pudo llegar a los 8 metros. ¿Te han sorprendido estas curiosidades de Argentina? ¿Se te ocurre alguna otra que te gustaría añadir a futuros vídeos de esta colección? Esa pregunta te la hago vos. ¿Cuál te sorprendió más? Y si te gustaría agregar alguna curiosidad. Una curiosidad que me sorprendió. Pero déjame pensar. Espera. No, yo quería decir algo, pero yo me olvidé de esa curiosidad. Fue muy interesante. ¡Qué memoria! Mira, voy a decir algunas cosas. Porque elegir una es difícil, hay como 20 de ellos. Decí lo que quieras. a ver. Dale, primero, toma, te voy a dar un matecito para que te puedes también escucharme. Mira, lo que me sorprendió, primero, que hay iglesia de Maradona. Porque esto es algo loco para las otras culturas. Y sí, esto es una fecha interesante. Un dato curioso, perdón. Un dato curioso. Y pregunta, para esta curiosidad tengo una pregunta. ¿Por qué no para Messi? O hay, por ejemplo, si hay, por ejemplo, algunos ingleses para Messi o de Messi, déjanos en comentarios. Sí, yo no sé. Ay. Che, mi amor, ¿vamos a hacer un amor vertical? Bueno, ya te dije que no sé bailar tango. Esto fue cumbia santafesina, bailar cumbia. Déjanos en comentarios qué curiosidad te sorprendió más. Si no sos argentino, capaz si sos argentino y no sabías. Y eso creo que es interesante porque había varias curiosidades también nuevas para vos. Sí, algunas fueron nuevas para mí. Yo ya sabía que iba a haber algunas que no ibas a ver. Eso pasa mucho igual. O sea, estoy aprendiendo mucho más de Argentina estando afuera porque la gente te pregunta y ahí empezás a averiguar. Que si estás en Argentina por ahí no te pones a averiguar por qué Tierra del Fuego se llama Tierra del Fuego. O no sé, ¿me entendés? Cosas que si estás en Argentina como que estás en el día a día y no lo ves. Me pasa también con el idioma, que ella ponía en pregunta por qué se dice así, no se dice así. Y yo estoy como que no sé por qué. O sea, siempre lo dijimos así, qué sé yo. Pero bueno, esperamos que hayan disfrutado este video, que les haya gustado. Y nada, nos alegra estar de nuevo juntos y hacer un video para ustedes, los dos acá, de nuestro sofá. Nuestro sofá famoso, única. Muchas gracias por pasar tiempo con nosotros. Y si te gustó este video, no te olvides de suscribir a nuestro canal porque vamos a 10.000 suscriptores. Y también escribir comentarios, qué te pareció este video, qué pensás sobre esto, o si tienes algunas preguntas para nosotros. Y que nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Qué rico!